Dios bendiga, Dios le guarde a todos mis hermanos y amigos que en este momento pues está conectado. Gloria sea el nombre del Señor. Conectado aquí en YouTube, conectado también en las redes sociales en Facebook, también en Messenger, en WhatsApp. Dios me le bendiga a todos. Y Dios bendiga a todos los que me están viendo allá a la distancia en diferentes lugares del Caribe, Latinoamérica, Centro y Suramérica. Que Dios me les bendiga a todos. Gloria al Señor. Un abrazo santo y un saludo santo para todos ustedes. Que la paz de Dios pues esté sobre cada uno de ustedes. La bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Les deseo muchas felicidades en este año 2024, nuevo año. Comenzamos ya un nuevo año 2024. Amén. Ya lo pasado de 2023, pues eso ya eso quedó al pasado. Ahora comenzar una vida nueva en el 2024 y poniendo en práctica todas las cosas buenas que aprendimos desde 2023. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Estamos vivos por la misericordia de Dios, porque en el 2023 sucedieron tantas cosas y en el 2022 también, ¿verdad? Tantas cosas que sucedieron, la pestilencia del coronavirus y muchas cosas más, la economía, la depresión, amén, económica, financiera en esta nación. Pero le damos gloria a Dios que nosotros somos un pueblo de Dios, que no tenemos que temer, sino prepararnos y seguir adelante en este año 2024, que no ha comenzado muy bien. Este año no ha comenzado bien. Este año ya ha comenzado en los primeros días temblando la tierra. Hubo un temblor ahora en Japón de 7.6 grados. Han muerto muchas personas. Entre ellos no sabemos si hay hermanos en Cristo que han muerto también. Y tenemos también después de eso hay un anuncio de tsunami. Y también el avión, 2 aviones que chocaron ahí en Japón, en el aeropuerto, donde han habido unos cuantos muertos también, un accidente aéreo que hubo. También tenemos rumores, tambores de guerra de China con Taiwán, y también la guerra también donde Rusia atacó a Ucrania, que creyeron que esa guerra iba a terminar ya para el 2023, pero no terminó. Esa guerra continúa y han muerto miles y miles de personas, entre ellos niños y muchos habitantes de Ucrania han tenido que partir de Ucrania a otros lugares de refugio, como aquí en Estados Unidos y en Europa. Y también todo lo que está pasando ahora en la guerra de Israel, que eso pues nos cogió de sorpresa a todos. Cuando el enemigo entró el 7 de octubre, entraron como 1000 soldados terroristas
y entraron ahí, mandado por su jefe, Hamás, y entraron ahí esa organización terrorista en la mañana y secuestraron y mataron y quemaron niños judíos, degollaron niños judíos, mataron a sus padres, quemaron a algunos de ellos y asesinaron más de 1000 personas judías. Esos terroristas enviados por su líder Hamás, y secuestraron y llevaron niños que están secuestrados, jóvenes que las violaron, mujeres que fueron violadas, y todos los que están ahí secuestrados. Oremos por Israel. Israel tuvo que hacer frente y tuvo que declarar la guerra para defender a su pueblo. Oremos por el gobierno de Israel. Oremos por el presidente de Israel, todos sus habitantes, sus ejércitos. Oremos por los judíos para que Dios los guarde, los cuide, los proteja y los libre de todos aquellos que lo odian y lo quieren desaparecer. Lo quieren desaparecer de sobre la faz de la tierra. Israel tiene muchos enemigos en el Medio Oriente y en todo el mundo. Y en esta nación de Estados Unidos también hay muchos enemigos de Israel. Oremos por Israel para que Dios, amén, porque ese es el pueblo de Israel y Dios ha prometido pelear por Israel. Y toda aquella nación y toda aquella organización y todo gobierno y todo presidente y todo dictador que se levante en contra de Israel para hacerle daño, los juicios de Dios caerán sobre ese gobierno, sobre ese ejército, sobre ese dictador, porque Dios es el que pelea por Israel. Y el que maldice a Israel será maldito, y el que bendice a Israel será bendecido. Porque Dios es el que defiende a Israel, Dios lo cuida, Dios lo corrige, porque ese es su hijo. Israel es el hijo de Dios que sacó de Egipto. Y por más que el enemigo trate de eliminarlo, no va a poder eliminarlo, porque Dios es el que pelea por ese pueblo. Así que oremos para Israel para que le dé la victoria en esa batalla, en esa guerra. Todos los enemigos queden completamente destruidos y Israel pueda vivir seguro en el Medio Oriente y en el mundo entero. Así que Dios bendiga a Israel. Oramos por Israel. Amén. Así que en este momento quiero hablar de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 24. Quiero hablar ahí acerca de la palabra del Señor. Amén. Así que leemos la palabra de Dios en el capítulo 24. Amén. De San Mateo. El Evangelio según Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino,
Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y se matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la verdad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, el que lee y entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomarla, para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelvas atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que se crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en vano en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en el aposento, en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Padre, gracias te doy por esta palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tu palabra no torna atrás vacía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En esta preciosa hora, en este precioso día, 2 de enero de 1924, quiero compartir con usted esta palabra. No le voy a predicar con mucho movimiento. No la voy a predicar con mucho ruido. Quiero compartir la palabra con usted tal como el Espíritu Santo me ilumine y me la dé para dársela. Yo creo que la palabra no torna atrás vacía. Y yo creo que no hay mejor profecía que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue escrita para nosotros, para revelarnos a nosotros y ponerla en las manos de nosotros y en nuestro corazón a través de varones y de profetas escogidos por Dios, ungidos por Dios, para escribir todo lo que Dios le estaba dando y imprintarlo en esta palabra que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Aquí en esta palabra está la unción, está el Espíritu de Dios, está la verdad y está la presencia de Dios. Por lo tanto, yo no tengo que añadirle a esta palabra, porque esta palabra se explica por sí sola. No tengo que quitarle ni tengo que añadirle.
porque esta es la palabra de Dios y yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que todo lo que dice esta palabra se cumple, letra por letra, en el tiempo de Dios. Hoy, mientras estaba orando, sentí la inquietud en mi corazón del Espíritu Santo para que hable de esta palabra en el capítulo 24 de San Mateo, algunos versículos, porque no me da el tiempo que tengo que tener en las redes sociales para desarrollar todo lo que sí en este mensaje, porque es profundo. Pero voy a hablar las palabras que el Señor me dé a través de estos versículos. Mi nombre es Raúl Pagán. Por la gracia del Señor, he estado en el ministerio del pastorado y del evangelismo. Y estoy transmitiendo desde aquí, el estado de la Florida. Cuando el Señor está aquí en el templo, en el Monte de los Olivos, el Señor estaba enseñándole a sus discípulos. Y los discípulos estaban escuchándolo, estaban aprendiéndolo. Estos discípulos fueron los que el Señor llamó para que estuvieran con Él. Y estos discípulos siempre estaban con el Señor Jesús, aprendiendo de Él, oyendo la palabra, oyendo la enseñanza, recibiéndola y viendo los prodigios y milagros que el Señor Jesús hacía delante de ellos. Estos discípulos eran los que iban a continuar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando Jesucristo fuera levantado y llevado al cielo. Estos eran los discípulos que iban a ser testigos de todo lo que el Señor Jesús hizo con ellos. Y el Señor Jesús lo está preparando a ellos. El Señor Jesús iba con ellos a un monte, hablaba con ellos ahí, los preparaba ahí, le enseñaba desde una barca, le enseñaba usando una piedra como decimos nosotros, como púlpito, para hablar con ellos. Y en los años de ministerio que el Señor estuvo, que fueron 3 años y medio, que el Señor estuvo en su ministerio, los discípulos caminaban con Él, aprendiendo de Él, fortaleciéndose en la fe, en la presencia de Dios que estaba y del Espíritu Santo que estaba en Jesús. Amén, Dios con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, porque a través de Jesús Dios nos estaba hablando y le estaba hablando a sus discípulos. Gloria sea el nombre del Señor. Y el Señor le enseña a ellos porque el Señor quería prepararlos a ellos para que ellos pudieran estar bien fortalecidos y bien preparados para cuando viniera la prueba, cuando viniera la persecución, ellos estuvieran preparados para todo. Y entonces, después que el Señor habla con ellos, pues los discípulos tenían preguntas para hacerle a Él. Entonces, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Y respondiendo Jesús le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra aquí, piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, el Señor le enseñó a ellos: no pongan las cosas en estas cosas materiales. El Señor comenzó a profetizarles lo que iba a venir para Jerusalén, lo que iba a pasar con ese templo. Iban a venir los enemigos en contra de Israel y ese templo se iba a destruir. El Señor habla con ellos y antes que sucediera eso, ya el Señor se lo dice a ellos, lo advirtió a ellos. Los acontecimientos que iban a suceder, aleluya, para que ellos estuvieran preparados para todo eso. En otras palabras, nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios. Dios nos ha dado las enseñanzas de las Escrituras para que nosotros las escudriñemos y vivamos a través de esta palabra y vivamos por fe en esta palabra, creyendo a Dios. Y aunque estamos en un mundo material, aunque estamos en un mundo, amén, de cosas lindas, materiales que vemos como naciones, pueblos, casas lindas, templos bonitos, amén, y muchas cosas que tenemos modernas, gloria sea el nombre del Señor. Pero la Biblia nos dice a nosotros, la palabra de Dios, que no pongamos las cosas, que no pongamos nuestra confianza en esas cosas materiales, porque todo eso va a perecer. Lo único que es eterno es la salvación del alma, el alma. Eso es lo único eterno. Todo lo que tengamos aquí abajo, riquezas, casas, automóviles, mucho dinero, muchas riquezas, todo eso se va a quedar aquí abajo cuando usted tenga que partir. O si viene un terremoto o viene un tsunami, todo eso se puede perder, o viene un fuego, todo se puede quemar y pierde todo. Por lo tanto, el Señor nos dice que no pongamos nosotros nuestra confianza en las cosas materiales. Necesitamos las cosas materiales, sí, aquí abajo para poder sobrevivir económicamente, para poder sobrevivir en todo lo material que necesitamos aquí, claro que sí. Pero la Biblia dice que no pongamos nuestra confianza en esas cosas, pongamos a Dios en primer lugar y busquemos el reino de Dios, su justicia, arriba, por fe, y todo lo demás nos vendrá por añadidura. Poner a Dios primeramente en todos nuestros caminos, primero que nuestras esposas, primero que nuestro matrimonio, primero que nuestros hijos, primero que el trabajo. Poner a Dios primero en todo y todo lo demás nos vendrá por añadidura. No nos desconectemos. No nos desconectemos del Señor, porque sin Dios usted y yo no somos nadie. La vida que tenemos es una vida que Dios nos la ha dado, el soplo de vida es un regalo que Dios nos ha dado. Somos templos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, la presencia de Dios. Porque el templo aquí terrenal, eso es algo que es para uno congregarse. Eso son cosas materiales. El templo es para uno congregarse. Amén. Llamado iglesia, templo, donde uno se congrega para recibir la palabra de Dios. Y para alimentarse y estar en comunicación con el Señor y estar en comunicación con los hermanos, en comunión con los hermanos. Estando juntos todos en armonía, alabando a Dios y dándole gloria a Dios, y llevando sus diezmos y llevando sus ofrendas. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Dios, este templo que está aquí, que es nuestro cuerpo, es el que tenemos que cuidar, porque es el templo del Espíritu Santo. Y lo único que puede hacer daño a la presencia de Dios en nosotros, en este templo, es el pecado, es la desobediencia, es la rebelión, es el orgullo, es la vanidad, es la soberbia, la inmundicia, el adulterio, la fornicación, el pecado. Eso aleja al Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y un cuerpo que todavía no ha sido regenerado, completamente liberado, no va a funcionar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo se contrista, se va, porque el Espíritu Santo no puede estar
en un templo que está lleno de maldad, de pecado, que es el cuerpo de nosotros, que es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que despojarnos de ese hombre viejo y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Una vida santificada, una vida sin rencor en el corazón, sin odio en el corazón, sin falta de perdón en el corazón. Tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Perdonar a los que nos han hecho mal, perdonar a nuestros enemigos de corazón, no guardar rencor, no estar con murmuración, no estar criticando a los demás. No guardar nada dentro de este corazón que nos vaya a dañar. Tenemos que estar limpios de corazón y tener nuestras manos limpias, no contaminadas, para que entonces el Señor pueda bendecirnos y manifestarse en nosotros y vivir una vida grata delante de Dios, llena del Espíritu Santo de Dios. El Señor está con sus discípulos y le dice, le contesta la pregunta y le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo lo que vemos materialmente, eso va a ser derribado. Tarde o temprano todo eso va a desaparecer. Lo único que no va a desaparecer es el contacto, la comunión que tengamos con el Señor. Y estemos preparados para cuando suene la trompeta, el rapto, podernos irnos con el Señor. Y entonces en el verso 3 dice: las señales antes del fin. Hay mucha gente que están hoy en día, predicadores y todo, están profetizando y se han dado profecías que ya Cristo vino, que ya Cristo se le apareció allá y a otro por acá, y falsos profetas hablando falsas profecías de la venida de Cristo y trayendo confusión al pueblo. Pero el que está guiado por el Espíritu Santo no se confunde. El que está creyendo la verdad, la palabra de Dios, y creyendo en el Espíritu Santo no se confunde. Porque ya Dios nos dejó a nosotros este libro que es el manual de Dios. Y todo aquel que se deja guiar por este manual va a caminar bien delante de Dios. Y no tiene que temer a lo que el enemigo pueda hacerle. Ni tiene que temer a los falsos profetas, ni a los falsos cristos que están por ahí profetizando y diciendo otro por allá: yo soy el Cristo. Mire, ¿cuántos falsos cristos han venido? Todos han desaparecido. Falsos profetas lo tenemos aún. Desde la creación del mundo hay falsos profetas. Pero hay, porque la Biblia descubre quiénes son los falsos profetas y lo da por su nombre. Si usted es un fiel lector y estudiante de la Biblia, usted puede conocer quiénes son los falsos profetas, porque la Biblia ahí no lo cubre. La Biblia lo tiene descubierto ahí y da los nombres de quiénes son los falsos profetas y qué es el espíritu de un falso profeta. Personas que se ponen a hablar cosas que Dios no le ha dicho. Usted ve muchos profetas hoy en día en las redes sociales, como en Facebook, como Instagram, como en X, como en WhatsApp y en YouTube y en muchos lugares de comunicación. Usted ve esos profetas hablando falsas profecías. Dios me dijo que va a suceder esto tal día, tal hora. Dios me dijo que te va a dar una casa, que te va a dar un automóvil. Dios me dijo que te va a dar mucho dinero. Dios me dijo que te va a dar mucha riqueza. Dios me dijo que te va a dar un hombre nuevo o una mujer nueva. Y se pasan profetizando esas cosas. Abra los ojos y tenga mucho cuidado. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando usa un profeta, no está con todas esas cosas. Si usted mira bien
Los verdaderos profetas, los describe la Biblia, quiénes son los verdaderos profetas. Y cómo esos profetas Dios los usaba. Óigame bien, yo no soy un profeta, yo soy un predicador humilde, que vengo de un campo de Puerto Rico, que a la edad de 22 años, Dios me llamó aquí en Patterson, New Jersey, en un hotel donde yo no conocía a Dios. Vengo de una religión pagana, nadie me había predicado la palabra de Dios, pero Dios tenía planes conmigo y a la edad de 22 años, Dios me llamó a mí personalmente. No fue que un hombre me predicó en ese hotel que yo trabajaba, en Hackensack, New Jersey. No fue que un hombre me predicó ahí a mí, porque había muchas iglesias ahí en New Jersey y las hay todavía de iglesias hispanas. Y yo no conocía esas iglesias. Pero ahí en ese hotel, a mí Dios me llamó. Yo tuve un encuentro con el Señor ahí, donde Dios se manifestó a mi vida. No lo vi personalmente, pero sí oí la voz de Él, que me llamaba a dejar mi trabajo, a salir de ahí, porque tenía planes conmigo. Y tuve que salir de ese hotel, dejar mi trabajo y todo, e ir al lugar donde Dios quería que yo fuera, donde había un evangelista predicando una campaña, cerca de Filadelfia, en Camden, New Jersey. Y ahí Dios me llevó a mí, porque no quiero decirle mi testimonio completo porque no me da el tiempo aquí. Por ahí el Señor me llevó a mí, como yo estaba, atado por el diablo, en tiniebla, en vicios, atado por Satanás. Pero Cristo me llevó allí a mí, el Espíritu Santo me llevó a aquel lugar y me llevó a aquella iglesia, a aquella congregación donde había un evangelista invitado para predicar una campaña. Y cuando ese evangelista, cuando yo entré a ese templo, que ese evangelista alzó sus manos con un pañuelo blanco, alzó sus manos al cielo a orar, y se pasó el pañuelo por aquí para secarse el calor, el sudor. Y aquel hombre comienza a predicar. La misma voz que yo oí en el hotel que me llamó, la oí a través de ese evangelista, ese predicador. Y me dio el mismo mensaje que me dio allí el Señor en el hotel. Y fue el temor tan grande, que yo salí corriendo de aquella congregación antes de que él terminara el mensaje. Lo agarré así por las piernas, el zapato, donde él se movía. Y le dije, por favor, ore por mí porque me muero, ore por mí porque me muero. Yo me estaba muriendo en esa iglesia si no confesaba mis pecados y me entregaba al Señor. En ese día conocí al Señor. Y el evangelista puso mis manos sobre mí y me dijo, no te preocupes, que ya voy a orar por ti. Ore por mí, por favor, ore por mí que me muero. Y era verdad. Estaba yo con un temor terrible, yo me moría allí dentro si ese hombre no oraba por mí. Y allí le entregué mi corazón a Cristo, tal como yo estaba. Y allí el Señor hizo una obra en mí, en el 1974. Mi vida fue transformada completamente. Toda maldición fue quitada. Todo vicio fue quitado. Todo pecado fue quitado. Y la sangre de Jesús me lavó y me limpió de todo pecado. Y me hizo una criatura nueva. Hasta el día de hoy. Dios me ha preparado y me sigue preparando. No soy una persona que estoy con orgullo, con soberbia, con vanidad, no. Porque yo reconozco que la palabra que viene de mí me la da Dios. Ahora mismo yo estoy hablando contigo aquí. Yo no tengo ningún bosquejo aquí. Yo no tengo ningún mensaje con un bosquejo aquí que lo escribió otro para yo repetir lo que otro dijo. No. No tengo un bosquejo aquí que yo escribí tampoco. Yo tengo bosquejo ahí guardado. Y hay a veces que esos bosquejos ni lo uso. Claro, es bueno uno prepararse, apuntar, tener esos apuntes. Amén. Pero qué bonito es cuando el Espíritu Santo te da palabra. Que el Espíritu Santo, tú sientes la unción de Dios. Tú sientes la presencia de Dios para poder hablar lo que Dios te está dando. Porque esa palabra es la que llega ungida por el Espíritu Santo a la persona que está escuchando,
a la persona que está en necesidad, que está necesitando de Dios, o está enfermo, está atado, necesita liberación, necesita perdón, necesita salvación, necesita un consejo. Pero hay tantas personas hoy en día que están orgullosos porque se creen que ellos son solamente lo que Dios los usa, que ellos solamente porque tienen un doctorado, porque estudiaron mucho. Claro, eso es bueno estudiar. Yo estudié también y yo me preparé en el instituto también y fui maestro también dando clases primer y segundo año también. Pero eso a mí no me da para yo ponerme orgulloso. No, eso estudié porque quería saber más de las Escrituras, para poder hablar en público, para poder expresarme, para poder ministrar con más sabiduría, con más entendimiento, con más conocimiento. Pero no para predicar mensajes escritos de otros, no para predicar otras cosas que no tengan que ver con la palabra de Dios. Yo vengo a ti a predicarte porque Dios me hizo un llamado a mí. Y Dios trata conmigo en esa forma. Yo no sé cómo trata contigo, pero mi persona con Dios es una comunión con Dios. No te digo que soy perfecto, tengo mis debilidades como ser humano, porque si me descuido de Dios me puedo caer, porque la Biblia dice: el que esté firme mire que no caiga. Así que yo dependo de Dios, dependo de la misericordia de Dios, y reconozco que sin Dios yo nada soy. Si Dios no está conmigo, yo no puedo hablar la palabra de Dios. Si Dios no está conmigo, yo no puedo predicar a las grandes multitudes y grandes congregaciones, ciudades y pueblos que yo he ido a predicar. Y predicar a través de las redes sociales, como la radio. Si Dios no estuviera conmigo, yo no podía hacerlo. Llevo muchos años llevando este mensaje. Llevo muchos años predicando la palabra. No tengo un mensaje, como algunos quieren oír, de 4 puntos. No tengo un doctorado tampoco en psicología o teología. Tengo lo básico, pero tengo algo más que eso. Tengo el Espíritu Santo, que es mi maestro. Tengo el Espíritu Santo, que es la unción que está sobre mí. Y esa unción que está sobre mí, que Dios la puso, la sembró en mí, en mi corazón, esa unción para poder predicar, para poder echar fuera demonios en el nombre de Jesús, para poder reprender enfermedades en el nombre de Jesús, para poder ir y evangelizar y predicar y donde Dios me mande y enseñar la palabra en el nombre de Jesús, en la unción del Espíritu Santo de Dios. Esa unción que Dios puso sobre mí, que Dios otorgó sobre mí, esa unción linda que viene de arriba del cielo, cuando Dios me señaló, es la unción que tengo ahora. Amén. He tenido batalla, he tenido lucha, he tenido pruebas. He estado pasando por el desierto, por los procesos. Por en todos los procesos y en el desierto, Dios ha estado conmigo. Porque yo reconozco que soy un hombre débil. Y yo reconozco que el fuerte en mí es Dios. Que el poderoso en mí es Dios. Y que sin Él yo nada soy. Yo solamente soy un vaso de barro en sus manos. Y Él me va perfeccionando. Cada día me va perfeccionando. Como la vasija de barro en manos del alfarero. Porque le fallamos a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, si nos arrepentimos, si nos humillamos delante de Él, reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, Él está ahí para levantarnos y para ponernos en lugares altos, para avergonzar a aquellos que se creen que lo saben todo, para avergonzar a aquellos que tratan de humillar a los más humildes, porque se creen que ellos nada más son los que pueden predicar y pueden enseñar.
predicadores hoy en día que están predicando psicología, mensajes psicológicos, mensajes bonitos. Pero cuando usted mira por los ojos del Espíritu, usted puede ver que son mensajes vacíos, que es puro conocimiento, pero no tienen nada del Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que muchas personas en esas congregaciones salen vacíos. No hay un cambio, no hay liberación, no hay sanidad. Salen con hambre y sed de Dios. ¿Por qué? Porque lo que se está predicando ahí son palabras psicológicas, son mensajes psicológicos. Quieren hacerse grandes porque saben tanto, pero de la unción y del poder de Dios no saben nada. Así que, amados hermanos, Dios nos alerta. En este 2024, Dios nos alerta a la iglesia, a los creyentes, a los pastores que Dios ha llamado para pastorear su grey, su congregación. Estoy hablando de los pastores que Dios llamó. Estoy hablando de los evangelistas que Dios llamó y ungió. Y aquellos que me están oyendo, me están viendo, pastores, líderes, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. Ellos saben lo que yo les estoy hablando. Si fueron llamados por Dios y fueron ungidos por Dios, ellos saben el mensaje que yo les quiero dar. Porque lo van a entender. Aquí dependemos de la presencia de Dios. Para dar un estudio bíblico, dependemos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no está en ese estudio bíblico, si el Espíritu Santo no está en esa predicación que tú vas a predicar el domingo o vas a predicar durante la semana, si el Espíritu Santo no está en esa campaña que tú vas a dar, en esos mensajes que tú le vas a dar al pueblo, si el Espíritu Santo no está ahí, estás predicando sabiduría tuya, estás predicando conocimientos tuyos, estás predicando psicología, no estás predicando un mensaje que aunque sea de 15 o 20 minutos, lleno de la presencia de Dios, transformará vida, libertará cautivos, sanará a los enfermos. Cuando está la unción de Dios contigo. Sin la unción de Dios eres nadie. Si el Espíritu Santo no está en tu ministerio del pastorado, si el Espíritu Santo no está en tu iglesia, en la congregación que tienes ahí, si el Espíritu Santo no está ahí ministrando, lamentablemente tienes que arrepentirte, humillarte ante Dios y buscar la presencia de Dios, dejar los conocimientos a un lado tuyo, dejar los títulos a un lado y comenzar a llenarte de la presencia de Dios para que puedas predicar un mensaje donde las almas vengan al Señor, donde las almas sean transformadas, no por psicología, sino por el poder de Dios, que los adictos a droga sean desatados, que las prostitutas sean desatadas, que los homosexuales y lesbianas sean desatadas, los adúlteros, los fornicarios que sean desatados, los brujos, los hechiceros que sean desatados cuando tú predicas. Ese mensaje es el que hace falta hoy en día. Y Dios está buscando esos profetas, Dios está buscando esos maestros, esos evangelistas, esos apóstoles, esos pastores, para que tengan la llenura del Espíritu Santo y comiencen a predicar y a buscar los dones del Espíritu Santo y comenzar a vivir en el Espíritu. Porque en este año 2024 van a venir más cosas más fuertes y acontecimientos más fuertes que lo que sucedió en el año 2023 y 2022. Aquí no podemos poner los ojos en los gobiernos, los presidentes de las naciones y en los líderes. Mira cómo está esta nación de Estados Unidos de América, que tiene que ser un ejemplo al mundo y a las naciones. Y mira la pelea que hay
en el Senado de aquí, de Estados Unidos, en Washington, de hombres, líderes que están ahí, que tienen que ser ejemplo a todos nosotros, los que votamos por ellos. Y mire el odio que hay ahí peleando unos con los otros. El odio que hay en los presidentes, peleando por los puestos, peleando por el otro, para hacerle daño de toda la forma posible. Así está esta nación. Es el ejemplo que ellos nos están dando a nosotros. Porque esta nación de Estados Unidos y América, lamentablemente se ha corrompido. ¿Y tú sabes por qué? Porque han dejado a Dios. Y se ha metido aquí en esta nación. Se ha metido en esta nación altares de dioses paganos. Aquí en esta nación se adora mucho los dioses paganos. Aquí se ha metido la brujería, la hechicería, el satanismo. Todo espíritu de Sodoma y Gomorra aquí está metido. Aquí se ha sacado las oraciones de las escuelas. Y mira ahora mismo lo que está pasando en las universidades aquí en Estados Unidos, las escuelas. Mira cómo están matando maestros. Mira cómo entra un asesino ahí y comienzan a matar gente, niños, maestros y jóvenes. Mira cómo lo masacran ahí. No hay seguridad dentro de las escuelas. No hay seguridad dentro de las universidades. No hay seguridad aún ni en los trabajos. No hay seguridad en las autoridades que se supone que nos den ejemplo a nosotros, los que están dando mal ejemplo para los niños. Ahora mismo en esta nación de Estados Unidos de América, mira, los niños están en peligro, los padres tienen que abrir los ojos. Porque ahora mismo no quieren conducir, no quieren quitar los niños y ellos quieren adoctrinarlos a la forma de ellos. Y ya algunas familias, algunos padres no tienen autoridad sobre sus hijos, en sus casas, en la escuela, porque el gobierno quiere tomar dominio sobre ellos y corregir a esos niños y ellos mismos educarlos a la forma de ellos. Pueblo de Dios que me escucha, pueblo de Dios que me está escuchando, pastores, evangelistas, líderes, apóstoles, abran sus ojos, comiencen a educar su pueblo, comiencen a educar la iglesia de los peligros que están habiendo aún para nuestra familia, para el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios ahora mismo se están destruyendo? ¿Cuántas mujeres están dejando a su esposo con sus hijos para vivir una doble vida? ¿Cuántos hombres están dejando a su esposa con sus hijos para vivir una doble vida? Estamos viviendo en un caos. La iglesia está completamente durmiendo. ¿Y quiénes son los que tienen que darle cuenta a Dios? Los pastores, que se dicen que son pastores, que son profetas, que son evangelistas, que son apóstoles, que son maestros, líderes, peleando uno por los otros, por los puestos. El mejor que predica, el mejor que enseña. Abre los ojos, hombre de Dios. Abre los ojos, no te dejes engañar. Comienza a predicar lo que Dios te ha dado. Comienza a buscar la santidad. Comienza a buscar a Dios en ayuno, en oración, en retiro, en comunicación con Dios. Comienza a buscar el rostro de Dios, la voz de Dios que te hable. No estés detrás de los profetas. No estés detrás de los sueños. No estés detrás de la falsa doctrina. Agájate de la mano de Dios y comienza a buscar la mano de Dios. Hay una responsabilidad que Dios te ha dado a ti, ministro, evangelista, apóstol, profeta, maestro. Obedece a Dios antes que los hombres, porque la ira de Dios va a caer sobre ti y tú vas a tener que darle cuenta qué hiciste con la congregación que Dios puso en tus manos. El Señor le estaba enseñando a los discípulos, lo dijo bien claro, todas estas cosas van a suceder. Se van a enfrentar, van a oír de falsos profetas. Cuidado, cuídense de ellos. Van a venir lobos que se van a meter a la congregación, haciéndose pasar por sus ovejas. Y son lobos rapaces que vienen a dividir y vienen a destruir la congregación. El Señor se lo dijo bien a los discípulos.
Prepárense porque todo esto va a acontecer antes de mi segunda venida cuando yo venga. Para los tiempos del fin, dijo aquí el Señor en el capítulo 24 y 25, para el tiempo del fin han de venir, van a suceder todas esas cosas antes de mi venida. Va a venir una tribulación, va a venir una persecución como nunca antes. Que si el Señor no fuera acortado los días, ninguno podía sobrevivir, porque van a venir una persecución y una gran tribulación. Hay de aquellos que estén aquí cuando venga todo eso. Hay de aquellos. Pero ya el Señor lo habló para que tengamos los ojos abiertos, no nos descuidemos. Comencemos a buscar de Dios ministros, evangelistas, que dice que eres un hombre de Dios, que Dios te llamó. Comienza a meterte con Dios, busca a Dios. Líderes, pastor, evangelista, profeta, maestro, no importa la congregación que tenga tan grande, no importa el dinero que tenga, no importa lo que tenga, el poder que tenga, sin Dios eres nadie. Si la presencia de Dios no está contigo, si no estás haciendo la voluntad de Dios, y tu confianza está solamente en el poder que tiene, de los títulos que tiene, de la psicología que tiene, y te has descuidado, porque muchos líderes, pastores, evangelistas, maestros, han perdido el amor de Dios por los hermanos, han perdido el amor por el otro compañero de trabajo. Primero lo saludaba, lo amaba, le daba un abrazo. Amén, ya perdiste eso, porque te crees que eres tan grande que ya no puedes saludar casi a los hermanos humildes. Ya no puedes resolver los problemas que hubo con ese hermanito, con ese matrimonio. Ya no los visitas en la casa, ya no te bebes un café con tu congregación, ya no desayunas con ellos. Pero Dios te va a llamar a la cuenta. Arréglate con el Señor ahora. Evangelista, pastor, yo sé que esto no te va a gustar, pero a mí no me interesa. Yo te hablo lo que siento de parte de Dios, decírtelo. En este 2024, arregla tu vida con Dios. Perdona al que te ofendió. Y pídele perdón a Dios por aquel hombre que vino humillado ante ti, confesó su falta, sus pecados, y tú lo echaste fuera de la iglesia. Pídele perdón a Dios por eso. Porque si Dios te perdonó a ti todos los pecados, cuando estabas en el mundo, que estabas arrastrado en la droga, que estabas arrastrado en la fornicación, en el adulterio, en la brujería, en el satanismo, en el alcohol, y Dios te levantó en su infinita misericordia y te hizo un ministro y te perdonó, ¿por qué tú no puedes perdonar al hermanito que cometió una falta? ¿Por qué tú no puedes perdonar a ese que cayó? ¿Por qué no lo levantas? Ese es tu trabajo. Aconsejarlo, levantarlo y no echarlo al mundo. Porque tú tienes que darle cuenta a Dios por eso. Arrepiéntete. Y vuelve a las primeras obras y vuelve al primer amor. Aquí dice también ahora, ya estoy combinándote con esto. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sale del templo, habla con sus discípulos, le dice lo que iba a pasar allí en el templo. Todas aquellas cosas iban a ser destruidas. Ahora está en el monte de los olivos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, comenzó a enseñarle a los discípulos y a hablarle. Los discípulos se le acercaron aparte y le hicieron una pregunta diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. En primer lugar, cuando yo le hace esa pregunta, ¿cuándo será todo esto? Explícanos lo que va a suceder y lo que habrá ante tu venida en el fin de los siglos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús, como era un buen maestro, respondiendo Jesús,
Aleluya. Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. No deje que te engañe, pastor. No deje que te engañen. Evangelista, profeta, maestro, apóstol. No deje que te engañe, líder. Oye la voz de Dios. Busca la presencia de Dios. Humíllate, enciéjate en secreto con Dios. Saca tiempo para Dios. Mantente en santidad con Dios, en comunión con Dios. Y predica el evangelio como está escrito en la palabra. No es que sea un dictador. No es que comience a herir con la espada a aquellos que están en tus manos, que Dios ha puesto en tus manos, o aquellos que van a evangelizar, que van a enseñar, que van a pastorear. Donde quiera que vaya a predicar, usa la palabra de Dios, la espada, úsala como tiene que usarla. Porque acuérdate que la palabra de Dios es una espada del Espíritu que corta para el frente y corta para atrás. Comienza a predicar el evangelio como Jesús lo predicó y lo enseñó. Jesucristo no ofendió a la gente. Jesucristo solamente habló del pecado y le dijo a todo aquel que mira, tienen que apartarse del pecado, porque el pecado es abominación a Dios. El pecado te trae muerte. Y en la presencia de Dios no existe el pecado, no existe la maldad, no existe la iniquidad. Para eso vino Jesús, vino a libertar lo que se había perdido. Vino a libertar los cautivos por Satanás. ¿Cómo tú estabas cuando viniste al Señor? Estaba atado. Dios tuvo misericordia de ti, te salvó, te perdonó, te llenó de su gracia, de su amor y te bendijo. Si no hubiera sido por el Señor, te hubieras perdido, te hubieras muerto, te hubieras en tinieblas. Pero gloria al Señor, que Dios tuvo misericordia. A través de su Hijo amado Jesucristo extendió su mano y tú viniste a Él y Él te cogió y te abrazó y te dio el amor que tu familia no te podía dar, la paz, el gozo y la alegría y la liberación y la sanidad que el mundo no te pudo dar, que tus mejores amigos no te pudieron dar. Cristo te tomó en sus brazos y te hizo una nueva criatura, te preparó y te hizo un pastor, te hizo un evangelista, te hizo un apóstol, te hizo un profeta, te hizo un maestro. ¿Para qué? Para Él a través de ti manifestarse al mundo y libertar a los cautivos, a traer sanidad, liberación, a traer amor, paz. Eso es lo que vino el Señor a hacer contigo. Esa congregación que Dios ha puesto en tus manos, tú tienes que darle cuenta a Dios por ese ministerio del pastorado. Tienes que darle cuenta a Dios por el ministerio del evangelismo, del profeta, del maestro. Ojalá este mensaje pueda llegar a ti. Un mensaje que no es con mucha palabrería, no es con mucho movimiento. Te estoy hablando del consejo que Dios me da. Para mí, para ti. Para que este año 2024 comience con humildad. Y comience que sin Dios tú no eres nadie. Que Dios es el poderoso en ti. Que Dios cuando quiere sacar de ti el soplo de vida, te moriste. Así que no te pongas orgulloso. Porque estás vivo por la misericordia de Dios. Así que deja la soberbia, deja el orgullo, deja la vanidad y comienza a vivir para Dios y hacer la voluntad de Dios. Y humíllate ante Dios y busca la santidad y la unción. Porque los tiempos que vienen en este 2024 y lo que viene no son cosas buenas. Va a venir mucho desastre, van a venir muchos temblores. Ya tembló la tierra empezando el año. En Japón hubo un temblor de 7.5. Ya los volcanes que estaban durmiendo, volcanes poderosos, ya están despertando. Van a venir tsunamis. Van a venir tragedias aéreas.
Ya ahí en Japón también no hace mucho vino ese temblor, ayer, y ya hoy, ya 2 aviones chocaron y han muerto unos cuantos pasajeros, unas cuantas personas ahí. Van a venir desastres, van a venir temblores, van a venir tsunamis, van a venir fuegos forestales que mucha gente van a perder sus casas y todo lo que tienen. Va a venir hambre en muchos lugares. Ya esta nación está bajo los juicios de Dios, aunque usted no lo quiera creer. Y aquí están los juicios de Dios en esta nación. Pero tienen los ojos tan cegados por el diablo que no pueden entender de todos los juicios que están viniendo, para que se humillen y reconozcan que hay un Dios arriba vivo que está viendo todo lo que está pasando en esta nación. Porque esta nación se ha apartado de Dios. Como se ha apartado de Dios, se metió el diablo en las escuelas, se metió el diablo en el Pentágono, se metió el diablo en los hospitales, se metió Satanás en los aeropuertos, se metió Satanás en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios. Por lo tanto, la protección de Dios no está en esos lugares, porque a Dios lo sacaron. Y lo que se han metido ahí ha sido demonios. Así que órele a Dios por sus hijos que están en la escuela y en las universidades, para que haya una nube de protección sobre cada uno de ellos. Porque hasta que esta nación no busque a Dios y se humille ante de Dios, los juicios de Dios van a caer en esta nación, comenzando por los líderes políticos de esta nación. Porque Dios va a humillar a esta nación para que reconozcan. Así que oremos por esta nación para que se vuelva a Dios y Dios tenga misericordia de ellos. Termino con esto. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todo por la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que, hermanos y amigos, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Dele un like a este mensaje. Si te agradó, dale un like y compártelo en las redes sociales con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ora mucho por mí. Ora mucho por mí. No me voy a poner título. Ora mucho por mí, Raúl Pagán, siervo de Dios. He predicado y he enseñado la palabra en diferentes lugares: Centro, Suramérica, Norteamérica, el Caribe y Latinoamérica. Y aquí en Estados Unidos, donde estoy ahora. Dios te bendiga, Dios te guarde, te colme de ricas bendiciones. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Hasta aquí Dios ha estado conmigo. No te detengas, predica la verdad. Si caíste, levántate. Y no te apartes de Dios. Si te humillaron, te despreciaron, te hirieron, hablaron mal de ti, mintiendo,
para hacerte daño en el ministerio, perdónalos. Ora por ellos, para que Dios tenga misericordia de ellos y se arrepientan. Y tú sigue adelante, levántate. Sigue adelante, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, intercedo por tus líderes, por tus siervos, tus varones que has llamado al evangelismo, al pastorado, al profeta, al maestro, al apóstol y al campo misionero. Yo envío tu palabra sobre cada uno de ellos, de unción y de fortaleza y de renovación, Dios mío, nueva en sus ministerios, Señor, en sus matrimonios, en sus hogares, en sus finanzas, en su congregación. Padre, en el nombre de Jesús, levántalos con nuevas fuerzas ahora. Si en algo te ha fallado, Dios mío, perdónalos. Toca su corazón, limpia su corazón de toda amargura, de todo rencor, de toda falta de perdón, de todo odio. Padre, en el nombre de Jesús, y restáralos a tu presencia. Y llénalos, Señor, de tu Espíritu Santo y de humildad y de poder y autoridad, que puedan enseñar y pastorear y predicar y evangelizar en la unción, en el fuego y en el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te colme de ricas bendiciones.